es el Cordero Santo. Vamos a empezar a estudiar Primera de Juan. Primera de Juan. Y hoy vamos a mirar parte del capítulo 1. Los niños que están en la parte de abajo pueden subir. Los adolescentes se quedan aquí, pero los niños sí pueden subir. Primera de Juan, capítulo 1. Abra ahí su Biblia. Si no tiene Biblia, procure adquirir una. O de pronto, la otra cosa que usted puede hacer es, a veces la tienen en su celular. Puede tenerla ahí, en su celular. Pues nosotros no hay problema. Aunque a mí me gusta más el libro físicamente, porque me ayuda a subrayarlo y todas estas cosas. Vamos a leer esta carta. Lo que decía al inicio cuando empezamos a orar es que cuando uno lee una carta, uno la lee con expectativa. Uno la lee pensando en el contenido, en el mensaje que hay. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque hemos visto lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Va a leer los 10 versículos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿para qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, esta es una carta totalmente diferente a las otras cartas. Ustedes y yo hemos leído las cartas del apóstol Pablo y él empieza mencionándose a él y los que están con él, y luego saluda a los hermanos de la iglesia. Pero esta carta es diferente. Esta la escribió el apóstol Juan. La tradición dice que, aunque noten que aquí no aparece el autor, el nombre del autor, no aparece. La hace totalmente diferente. Pero este Juan es el discípulo amado de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Juan estuvo en la Santa Cena? Aquel día también estuvo entre los 12. Y algunos dicen que estuvo tan cerca de Jesús que se recostó a Jesús. Juan es el que escribe el Evangelio. Y estas cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Pero también de Juan podemos aprender que estuvo pastoreando en Éfeso.
¿Qué más podemos aprender? Bueno, que esta carta más o menos la escribió como en el año 85 o al año 95. Es lo que algunos teólogos afirman, ¿verdad? Ahora, generalmente uno escribe una carta no por escribirla, tiene un propósito. Esta carta, Juan en su carta nos habla de los fundamentos de la fe. Escuchen lo que estoy diciendo, porque yo quiero cada domingo estar preguntando. Juan escribe para hablarnos de los fundamentos de la fe, y no solo los fundamentos de la fe, sino también el propósito de los fundamentos de la fe o de los principios de la fe es para que los creyentes podamos caminar firmes en el Señor, para que vivamos de una manera diferente. Pero por otro lado, esta carta, cuando Juan la escribe, es porque la iglesia estaba rodeada de un grupo, digamos así, de una secta que eran los gnósticos y los docetistas. Era un grupo de falsos maestros. Y los gnósticos, o digamos así, el gnosticismo incipiente. El gnosticismo incipiente lo que enseñaba era que cómo es posible que un Dios grande, santo, pudiera morar en un cuerpo humano inmortal como el de todos los seres humanos. ¿Cómo es posible eso? Pero también estaba otro grupo de falsas doctrinas o enseñanzas que eran los docetistas. Entonces estoy hablando que cuando él está escribiendo esto en el primer siglo estaban los gnósticos y en segundo lugar estaban ¿quiénes? Los docetistas. ¿Y qué enseñaban estos? Bueno, este grupo enseñaba que el cuerpo de Jesús era mera apariencia. Es como si fuera la silueta de Jesús. No podía palparse, no podía tocarse. Los docetistas enseñaban que el cuerpo de Jesús era ¿mera qué? ¿Mera qué? Apariencia. Como si fuera la silueta de Jesús, pues. Y los gnósticos enseñaban que como un Dios santo y grande y poderoso y majestuoso podía habitar en un cuerpo como el de ustedes, así, palpable físicamente. Así que el tema predominante en la mente de Juan es establecer las bases necesarias para que el pueblo de Dios pueda diferenciar entre los verdaderos maestros, los verdaderos siervos de Dios y también los falsos maestros los falsos maestros que habían salido por el mundo. Ahora, yo quiero decirle que ahora, en pleno siglo XXI, también hay falsos maestros que van enseñando lo que les parece, pero no lo que la Biblia dice. Para Juan, él inicia hablando de la vida de Dios. Él aquí nos va a hablar del anuncio de las buenas nuevas, ¿verdad? Ahora, la vida de Dios de la que él habla es la que debe reflejarse en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Así que lo primero que Juan nos habla aquí, es del Dios que se ha revelado. Y no es algo intangible, no es algo invisible, es que Dios se hizo carne. Por eso he titulado este mensaje, Dios con nosotros. Y vaya al versículo 1 de Primera de Juan. Abra su Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera carta de Juan. Si la tienen en el celular, búsquela. Primera carta de Juan. Creo que Dios anhela que sus hijos reflejen la vida de Él. Debemos reflejarla en las demás personas, no solo con la boca, sino también a través de nuestra forma de vivir. Creo que nuestro testimonio debe ser íntegro.
la gente debe ver al Señor en su vida y en mi vida. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio. Quiero que mire eso. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué más? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Qué más dice? Tocante ¿a quién? Al verbo. ¿A cuál verbo? Al verbo de vida. Al verbo de vida. Lo que era desde el principio. Este texto, o Juan, a través de este texto, nos hace recordar lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Nos habla de un principio en Génesis. Pero también cuando llegamos a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio, Juan 1:1, Juan, no la carta, el evangelio. En el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora al leer la carta que Juan ha escrito para los creyentes de su época, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Yo quiero que subraye eso, tocante al verbo de vida. Así que Juan parece ser que es uno de los testigos oculares. Ahora está hablando del verbo de vida. Del verbo de vida. En primer lugar, lo que estoy diciendo es que él está anunciando acerca del Dios que se ha revelado o se ha hecho hombre por medio de Jesucristo. En el principio era el verbo. Ahora el verbo de vida, ¿de quién está hablando Juan? Juan está hablando de la persona del Señor Jesucristo. En el principio, dice en el evangelio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, el verbo es la palabra encarnada. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Él está enseñando eso? ¿Y por qué nos está enseñando esta mañana a nosotros eso? Porque he dicho que había algunas, digamos así, falsos maestros que enseñaban que el cuerpo de Jesús era mera apariencia. Pero Él está diciendo el cuerpo de Jesús no es mera apariencia. ¿Y por qué no es mera apariencia? Porque nosotros lo hemos visto y ¿qué más? Lo hemos palpado. En otras palabras, nosotros hemos estado tan cerca de Él. No sé si logran comprender. Lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos palpado. Así que el verbo divino y eterno fue en realidad una persona concreta. El verbo divino y eterno fue una persona concreta. Así que él no fue imaginación. No. Es una persona concreta, es una persona audible, visible y también palpable. Así que Jesús fue real. Lo que hemos visto, lo que era desde el principio. Ahora bien, yo quiero que usted tenga claro lo siguiente. Algunos piensan que Jesús empezó a existir a partir del nacimiento. Él era Dios. Él estaba con Dios desde la eternidad.
O sea, antes de haber todo lo que existe, todo lo creado, antes de que usted estuviera y yo también, ya Él era Dios. Él estaba con Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así que Él estaba desde la eternidad. Él estaba desde la eternidad. Entonces, ¿de qué principio está hablando? Bueno, cuando fueron las cosas formadas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, el Señor no empezó a existir desde que Él nace. Ya Él era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Yo quiero que tenga claro eso. Cristo era desde el principio. Cristo estaba con el Padre. Vaya Juan capítulo 17. Ahora sí al Evangelio. Abra ahí su Biblia, hermano. Juan capítulo 17, versículo 5. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan 17, 5. Juan capítulo 17, versículo 5. El propósito aquí es que Dios estaba con el Padre. Miren lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Antes qué? Que el mundo fuese. ¿Qué dice Rocío en tu Biblia? Léelo fuerte. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Antes de que existiera el mundo, ya Él estaba, ¿dónde? Con el Padre. Ojo, voy a preguntar ya, en un minuto pregunto. ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estaba? Con el Padre. Pero Dios se hizo hombre. El Dios invisible se hizo visible por medio de la persona del Señor Jesucristo. Así que fue real, concreto. Cristo se nos manifestó, dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora vaya a primera carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Primera a Timoteo. De Pedro no, Timoteo. Primera a Timoteo. Capítulo 3. Sí, señor. Versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Miren, qué hermoso. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, dice Pablo, fue manifestado, fue revelado. El Dios que la gente no conocía, invisible, se hizo visible. Y ese es del que Juan está hablando. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Recuerdan que los ángeles le alabaron y daban gloria y honra a Él. Pero los ángeles le siguen alabando y adorando. En Juan capítulo 1, versículo 14. Busque su Biblia allí. Hermana Aurelia, léalo fuertemente. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Y yo quiero que usted mire eso y lo considere, porque a mí me parece importante esto. Así que Jesús no es producto de la imaginación humana, no es un Dios inventado. Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice la Biblia? Fuertemente.
Oiga, qué bendición. Miren lo que dice. Y aquel verbo, ¿qué pasó? Fue hecho carne. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros. ¿Y qué más? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros. O sea, Jesús es real. Habitó en medio de ellos. Pero Él hoy habita en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Él está aquí esta mañana. Lo crea usted o no lo crea, Él está aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire al que está a su lado y dígale, el Señor es real. Dígale al que está a su lado, dígaselo. El Señor es real. Él vive, Él está vivo en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está vivo en medio de nosotros? Hay creyentes que viven como si Él todavía estuviera ahí tirado en el camino al Calvario. No, Él se levantó. No, nosotros tenemos un Cristo que vive, que es poderoso, que guarda, que cuida, que permanece en medio de la iglesia. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen verdaderamente que Él vive? A veces vivimos como si Él no fuera real. No, nos imaginamos, no, estoy llorándole al aire, a las cuatro paredes. No. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Porque Él escucha, porque es real. Usted tiene que adorar al Señor. Mire, ¿sabe una cosa? Nosotros llegamos a ser la imagen del Dios que adoramos. No porque le adoremos, sino porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero si usted adora a un Dios vivo, usted tendrá a ese Dios vivo. Pero si usted adora a un Dios muerto, usted no tendrá vida. Porque los que adoramos a Dios tenemos vida en la persona del Señor Jesucristo. Él tiene ojos y ve, tiene manos y palpa, tiene pies y camina. No es un Cristo caído, es un Cristo que se levantó. Cristo nos cautivó. Mire lo que dice Juan. Le hemos oído. Dice, vuelva allá a la primera carta, donde iniciamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Le hemos oído, le hemos visto. En otras palabras, no nos digan que no es real. Nosotros le hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos contemplado. Le palparon nuestras manos. Cristo es el verbo de vida. Miren esta primera carta, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que nosotros adoramos a un Dios verdadero. Apocalipsis 19:13. Tenga su Biblia en la mano. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. El último libro del Nuevo Testamento. Le voy a dar tiempecito para que lo busque. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Miren qué dice este texto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A usted no le parece majestuoso eso? Claro, el Verbo es la palabra. ¡Qué maravilloso! Regrésense un momentico al versículo 10 de ese mismo capítulo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y es Juan quien está escribiendo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, Juan pretendiendo adorar al ángel que le estaba dando el mensaje. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto
Y aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y si no, su nombre es el Verbo de Dios. Así que Juan estaba contemplando realmente al Cordero que había sido inmolado en la cruz por la vida de cada uno de nosotros. Sus ropas estaban teñidas en sangre, porque Él derramó su sangre por la vida de cada uno de nosotros para salvarnos. Así que Él es real, Él es verdadero. El Verbo divino y eterno fue en realidad una persona concreta, real. Juan está enseñando eso, y ya les he dicho por qué está enseñando eso, porque había un grupo de falsos maestros enseñando que él era mera apariencia, que no era real. Ahora hay gente hoy en el mundo pensando que Jesucristo no es real. Usted y yo sabemos que Él vive, que Él nos ha dado la vida, que Él es el Señor. Tenemos que anunciarle a este mundo el mensaje de que Él es real. Y vuelve. Yo creo que muy poquitos están creyendo que Él vuelve. ¿Cuántos creemos que Él vuelve? Amén. La iglesia cree, aquí nosotros creemos. Vaya al versículo 2. Estamos estudiando. Claro. Primera de Juan. Versículo 2. ¿Sabe? Leámoslo para recordar. Versículo 2 de primera carta de Juan, capítulo 1. Porque la vida fue manifestada. Ahora, cuando está hablando de la vida, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué? Y se nos manifestó. Así que la vida eterna fue revelada. O sea, la vida eterna en la persona de Jesús revela verdaderamente a Dios. Un mensaje revelado de Dios en la historia, en la forma concreta en la persona de Jesús, que estaba con el Padre, que era eterno, pero tomó forma humana. Es vida divina, pero que se manifestó no solo en un mensaje, sino en una persona. Así que Juan está predicando o anunciando el mensaje de la vida que fue revelada, pero no una vida imaginable, sino concreta, real. Esa vida se hizo real a través de la persona de Jesús. Dice que Él estaba con el Padre. Así que en Él está la vida eterna. Ahora, ¿de qué sirve para nosotros entender que en Jesús estaba la vida eterna? Bueno, quien recibe a Jesús tiene la vida, pero no simplemente la vida biológica, porque algunos creen que la vida termina cuando uno se muere. No. Jesús es la resurrección y la vida. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Así que usted y yo tenemos la vida. Ahora, ¿pero qué clase de vida? Pastor, todos tenemos vida, sí, pero más que la vida biológica es la vida eterna. Juan dice en capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él se cree, que en Él cree,
no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, vida eterna, vida eterna. ¿Usted está seguro que tiene vida eterna? ¿Cuántos estamos seguros que tenemos vida eterna? Ahora, si estamos seguros que tenemos vida eterna, no se angustie por la muerte. Porque la muerte, digamos así, es como la puerta que nos conduce a la vida eterna. No se agobie porque en Cristo está la vida. Él es el dador de la vida. Si usted tiene a Cristo, tiene vida. Vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, se dio a conocer. Por último, leamos el versículo 3 y 4. Ahí encontramos cuál es el propósito del anuncio de este mensaje de Juan. El hecho de decir que Dios está con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Y ahí lo deja ver claramente. Lo que hemos visto y oído, noten que lo mismo que repite en el versículo 1, lo repite en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ahora, ¿cuál es el propósito del anuncio, del mensaje? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el propósito del mensaje de Juan es para tener comunión con Él. Y la comunión es una vida en común con Dios mismo. Porque quien está con Jesús tiene comunión con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Pero no solo con Dios Padre, también entre nosotros. El propósito del mensaje de Dios es que nosotros podamos tener comunión con nosotros mismos, entre nosotros mismos, pero también con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 1 versículo 9. Primera Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que nosotros estábamos separados por causa del pecado, del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, pero Jesús nos ha reconciliado con el Padre. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el mensaje es que Dios es concreto, que se manifestó realmente como una persona como nosotros. Dios se hizo hombre en un determinado tiempo de la humanidad, fue real. Y Dios no ha dejado de ser real, Él sigue siendo real. Él se hizo hombre y nosotros conocemos al Dios invisible a través de la persona de Jesús, que se hizo visible, se hizo palpable. Así que yo le animo a que sigamos conociendo del Dios verdadero. Y uno de los propósitos es para que tengamos comunión con Él, porque fiel es Dios, fiel es Dios. En segundo lugar, miren lo que dice el versículo 4. Vuelva a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Así que la mayor felicidad es poder nosotros recibir el mensaje de un Dios concreto, de un Dios real. Yo quiero animarle para que usted y yo podamos realmente este año aprender a adorar al Dios que Juan pudo ver, palpar, contemplar, al Dios verdadero. Y nosotros queremos que usted crezca en esa intimidad y en esa relación con el Señor. Ahora yo diría que bueno, ¿y qué podemos aprender nosotros para el día de hoy? ¿Qué podemos aprender? Que el Dios del cielo habita en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Que Él vive en usted, que Él vive en mí. Y yo quiero animarle a que usted y yo sigamos adelante al Señor. Y confiemos en el Señor. Incline su rostro. Yo quisiera que oráramos y le diéramos gracias
al Señor porque Él es fiel. Él es verdadero. Y sencillamente, Él siempre le ha amado a usted. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Él te llamó a ti y a mí, y nos llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque por medio de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos has llamado a una comunión, a estar en comunión con su Hijo Jesucristo, oh Dios, nuestro Señor. Yo ruego por cada familia de esta iglesia. Yo ruego, oh Dios, por cada persona que hoy vino, tal vez por primera vez, que tú crezcas en nosotros y nosotros podamos menguar. Levantamos nuestra alabanza.